y vamos a tratar de empezar a... Si no se ve algo, díganme, ¿sí? Yo supongo que se verá bien, ¿no? Eh, Dice empatía, meta, amor incondicional, karuna, ¿no? Que es el nombre también en Pali y también en sánscrito de la compasión, ¿no? Me hace acordar a lo que es el Reiki Karuna. Que yo lo había escuchado hacía muchísimo. Y digo, ¿qué será Karuna? ¿Qué será Karuna? Hasta que no me metí en el mindfulness, porque tampoco me ponía a buscarlo, no me enteré de que Karuna en realidad en sánscrito y en Pali significa compasión. Y eso, en el programa Calma, estos tres, y ya vamos a ver cuáles más, forman parte de una parte del programa que nosotros lo llamamos Universo Meta, universo del amor incondicional, de lo que es el afecto incondicional, la amabilidad incondicional. Y ahora vamos a ver por qué. Si uno, hay muchas formas de entrar en estos temas, ¿no es cierto? Yo puedo separar empatía y darla aparte, por ejemplo, puedo separar meta, darlo aparte, puedo separar compasión, o puedo juntar todo como vamos a hacer en esta pequeña charla y hablar. Si junto todo, puedo abordarlo de varias maneras, pero me parece que hacer un recordatorio de que el Buda, después de terminar su meditación por 45 días abajo del árbol y toda esta parábola, digamos, acerca de todo lo que hizo el Buda en su comienzo, cuando llegó a la iluminación y empezó a predicar primero a sus compañeros que estaban ahí meditando y después empezó a armar la comunidad, digamos, y tomó más este formato de monjes, etcétera. Cuando él sale o sea, termina su iluminación, él habla primero del sermón de las cuatro nobles verdades, en donde él dice, existen cuatro nobles verdades. Primero, la existencia del sufrimiento, o sea, el sufrimiento realmente existe, pero a él le había impresionado, él era el hijo del rey de Sakya, y le había impresionado porque lo había tenido su padre dentro del castillo, digamos así, o del palacio real, y él a sus 30 y algo de años, ya con esposa, hijos, se escapa. Y ahí empieza a ver el sufrimiento del pueblo, ¿no? Y eso le genera un impacto muy importante. Entonces él dice, el dolor es inevitable en la vida. El dolor es parte de la experiencia humana, pero lo que creemos que el sufrimiento también es parte y es inevitable no es cierto. Existe el sufrimiento, pero el sufrimiento puede ser evitable, porque la causa o el origen del sufrimiento, la segunda noble verdad, es el deseo y el apego. Cuando yo deseo algo y no lo logro, me genera sufrimiento, me genera un estado de incomodidad interna, empiezan a generarse emociones aflictivas. Y cuando yo me apego mucho a las cosas, obviamente materiales principalmente, sean afectos o no, o mediadas a través del afecto, pero hacia objetos también, o personas, también eso puede cesar en algún momento, puede irse la persona, puede romperse el objeto o perderse lo que fuere, y eso también me genera, ese apego me genera, ¿no es cierto?, sufrimiento. Entonces él dice, existe una causa del sufrimiento, que es el deseo y el apego, pero también existe la cesación del sufrimiento. También puedo dejar de sufrir, bajar ese sufrimiento a lo mínimo o incluso dejar de sufrir si yo aprendo a manejar el deseo, a manejar el apego, mejor dicho, a manejar el desapego, la aceptación, o sea, todo lo que nosotros hemos charlado ya en varios talleres, cursos de posgrado, etcétera, 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 que venimos diciendo hasta el cansancio en el programa Calma, no tiene otra cosa, o sea, simplemente estamos parafraseando de otra manera a lo que Buda hace 2500 años habló. Él para eso dijo, bueno, les dejo toda la instrucción y les enseño el noble óctuple sendero, que es la forma que yo creo que tiene el camino para la cesación del sufrimiento. Entonces ahí le empieza a hablar de 8
digamos, actitudes de vida a tener en cuenta para poder dejar el deseo a un costado, cultivar la aceptación, el desapego, ¿no? Habla también en algunos momentos de los 4 inconmensurables que son anteriores a él, que ahora los vamos a ver, y que los 4 inconmensurables, el principal origen es meta, el amor incondicional, y también a posterior también se empieza a hablar de los paramitas o, digamos, actitudes que hay que tener también para, ahora lo vamos a ver, ¿no? Para poder tener la menor posibilidad de sufrimiento y tratar de prepararnos para cuando lleguen dolores en nuestra vida. Todos hemos cursado dolores. Los 4 inconmensurables o las moradas divinas o emociones sublimes que hablan no solo el budismo, también de alguna manera el taoísmo, el hinduismo, el jainismo, y se me escapa alguna otra. Son 4 emociones motivadoras, profundas, auténticas, como dice ahí en el texto, sin condicionamientos, son incondicionales, y que nosotros como seres humanos deberíamos desarrollar hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando hablamos de los demás, no es solamente los que nos rodean, humanos como nosotros, sino los animales, el planeta, la Tierra, etcétera, para poder estar en un estado de equilibrio emocional, físico, mental y espiritual. El principal, que está arriba a la izquierda, es meta, que quiere decir amor o amabilidad incondicional. Ahora vamos a ver el significado con profundidad de a dónde llega esto. El otro es karuna, que es la compasión. Meta es el sentimiento o el deseo de que todos los seres sintientes sean felices. En palabras del Dalai Lama, que es la forma más fácil de decirlo. Karuna, que es la compasión, es el deseo de que todos los seres sintientes estén libres de sufrimiento. Eso también en palabras del Dalai Lama, más o menos, ¿no? Mudita, que es la alegría empática, es el poder sentir yo felicidad por la alegría y la felicidad del otro. El otro sea mi familiar, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, mi vecino, mi enemigo. Hasta eso llegan los orientales, pero bueno, es así. Muy comúnmente estamos en el otro lado, ¿no? Y upeksha es la ecuanimidad. O sea, gracias al cultivo de las otras 3 inconmensurables, puedo llegar a un estado de equilibrio en donde me mantengo a distancia del apego, o sea, me mantengo en un estado más desapegado, con mayor aceptación, sin permitir que intervenga el deseo, y tengo un equilibrio que me permite ver las cosas con todo el panorama, digamos, de 360 grados, como para poder, si es necesario, tomar una decisión o tomar la decisión de no hacer nada, etc. Eso es la ecuanimidad, digamos así. Esos son los 4 inconmensurables. Para nosotros, para el programa Calma, y yo no me canso de decirlo, meta es el origen. ¿Por qué meta es el origen? Porque cronológicamente meta es el origen, por ejemplo. Porque ya 800 años antes del Buda ya estaba meta, en el hinduismo, en el jainismo, como les dije, después a posterior en el budismo, en el taoísmo, se me está escapando uno, que ya me voy a acordar. Entonces, meta, que es el amor incondicional, es la condición sine qua non para que se puedan manifestar el resto. Yo no puedo tener alegría empática, o sea, sentir felicidad por la felicidad de mi hermano, hermano entre comillas genéricamente, si no tengo primero desarrollado meta. No es que yo no voy a desarrollar meta y soy una persona recontra mala y voy a sentir alegría porque mi hermano se ganó la lotería. O mi hermano con su trabajo y esfuerzo
se cambió su auto, o se casó con su amor, etcétera, lo que fuere. Entonces, claramente necesito meta, no puedo tener compasión, no puedo cultivar la compasión si no cultivo meta, porque meta, el amor incondicional, se convierte en compasión cuando se encuentra con el sufrimiento del otro o el mío. Yo no puse acá todos los slides, pero hay un slide que tenemos en donde hay como dos conjuntos, uno dice amor incondicional, el otro dice sufrimiento, y la intersección es compasión. La intersección del amor incondicional y el sufrimiento es la compasión. El resultado es la compasión. Entonces necesito tener meta. ¿A alguien le cabe duda de que no necesito tener meta para perdonar? Perdonarme a mí mismo, perdonar al otro. O ser agradecido, o ser generoso, o tener ecuanimidad. Entonces, por eso decimos, meta es el origen. No solo porque lo es cronológicamente, que es algo simplemente agregado, sino que porque realmente es el origen. Y a través de meta yo también tomo conciencia de mí mismo, amorosamente. O sea, fíjense cuando dicen sí, porque mindfulness y meta son como las dos. Dicen de mindfulness y compasión, en realidad es mindfulness y meta, no importa. Porque esto está todo occidentalizado, pero yo no lo veo tan así, ¿no? Pero no importa. Meta y mindfulness, o sea, atención plena y amor incondicional son como las dos caras de una misma moneda o las dos alas del ave, ¿no? Sí, obviamente. Y cualquiera de las dos lleva a la otra. A pesar de que cuando empezó a enseñarse en mindfulness en el norte, se empezó a enseñar sin nombrar la compasión. Pero bueno, esto lo vamos a borrar porque si lo escucha alguien que es más, digamos, propenso al MBCR, va a decir, no, no es cierto. Pero es así, pero igual se cultivaba. Porque cuando uno cultiva la toma de conciencia a través de mindfulness, empieza también a cultivar todo lo que tiene que ver con la aceptación y lo amoroso. Entonces, meta viene siempre acompañando. Lo que pasa es que yo puedo percibirlo, no. Y otra cosa es que yo quiera empezar por meta y cultivar primero meta, en donde ahí soy consciente de que estoy cultivando meta. Y ahí me doy cuenta, al ser consciente, de que estoy cultivando mindfulness también. O sea que son ambos, pero meta es el origen. Por lo menos es como yo humildemente lo veo. Y entonces, en el tiempo, en esta gráfica que es en realidad didáctica, y acá tenemos entonces la amplitud del sufrimiento, cuanto más para arriba, más sufrimiento, cuanto más para abajo, menos sufrimiento, o sea que esta línea sí sería el dolor, ¿no? O sea, digamos, la aparición del dolor, la persistencia del dolor, como lo quieran hacer, cuando yo me resisto más, aumenta el sufrimiento, cuando me resisto menos y tengo más aceptación, disminuye el sufrimiento y así. ¿Esto qué quiere decir? Es un proceso en el tiempo, digamos así. O sea que el afrontamiento del sufrimiento es a través de la aceptación, es un proceso que lleva tiempo. A eso me refiero. No voy a tener aceptación de un momento para el otro, salvo que sean cosas simples, cosas que no me comprometan tanto, pero si es algo que a mí me compromete profundamente, seguro que me va a llevar un tiempo poder aceptarlo. Seguro que me va a llevar un tiempo poder darme cuenta, poder tener conciencia de lo que me está ocurriendo, de lo que una situación me está generando, de mi relación con esa situación, de mi relación con el otro en esa situación, de mi conexión conmigo mismo, de mi relación conmigo mismo. Todo esto lleva tiempo y a veces décadas, ¿no es cierto? Muchas veces, la mayoría de las veces nos pasan décadas en donde vamos cambiando de a poco, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo el proceso de afrontamiento que puede hacerse a través de atención plena, aceptación y amor incondicional perfectamente.
Si tomamos esos tres elementos, bueno, vamos por una buena senda, creo yo. Entonces el universo, meta, engloba el amor bondadoso, ¿no? El amor incondicional, la alegría empática, la compasión y autocompasión, la ecuanimidad, la aceptación es otra capacidad humana, otro proceso humano, no es una emoción, no. La aceptación tiene componentes cognitivos y emocionales, pero no es una emoción, no nos confundamos. Que la compasión pueda ser una emoción, sí, no sé, podríamos decir que sí porque es casi una motivación, motiva, empuja. El amor bondadoso, por supuesto, la alegría empática también. La ecuanimidad es un estado. Es un estado que tiene componentes cognitivos y emocionales. La aceptación es otro estado, otra capacidad del ser humano, cognitiva y emocional. Tiene componentes cognitivos y emocionales. La empatía es otra capacidad humana, no es una emoción. Ahora lo vamos a ver, tiene componentes cognitivos y emocionales también. La gratitud es una emoción, sí, y puede ser también tener componentes cognitivos y emocionales, o sea, puede generarse un estado emocional que tiene componentes cognitivos. Hasta podemos decir que es una capacidad humana también. Y el perdón también es complejo, no es tan fácil realmente, ¿no? Y el altruismo es esa capacidad que tenemos cuando propendemos al bien común a pesar de que pueda traernos inconvenientes a nosotros, ¿no? Por eso es una de las formas de expresión del amor incondicional, el amor altruista, ¿no? No quiere decir que sea siempre así, no, puede ocurrir, no importa. No me importa yo si yo obtengo beneficios, si en realidad beneficia para el bien común, ¿no? Eso es tal vez el altruismo. Bueno, todas estas algunas emociones y otras capacidades son los que habitualmente nosotros decimos, esto es el universo meta para nuestro programa, ¿no? Para el programa. Y los paramitas son las 6 perfecciones. Me río un poquito porque algunos dicen que son 6, otros dicen que son 10, y algunos más a veces también. Pero digamos que para el budismo, porque esto depende de la escuela del budismo, de qué es lo que dice cada escuela, etcétera. Pero bueno, vamos con los 6. La generosidad es una de las perfecciones que hay que cultivar. La conducta ética, o sea, no la conducta condicionada, la conducta, digamos, por conveniencia, no, la conducta ética es la conducta incondicional. Eso es conducta ética. Me guío por mis valores, por mi ética. Y mi ética tiene que ver con mis valores. Entonces es incondicional, ¿no es cierto? La paciencia, otra de las cosas que en este mundo actual de la inmediatez no cultivamos, ninguno de nosotros. El esfuerzo gozoso, ¿qué significa el esfuerzo gozoso? Cuando yo necesito, bueno, esto me va a llevar un esfuerzo, me va a demandar un tiempo, pero lo voy a hacer gozosamente, lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque quiero brindarme altruistamente, porque quiero brindarme para que todos podamos tener tal beneficio, porque esto va a tener un beneficio que va a ser consecuente a o para tal cosa. Eso sería el esfuerzo gozoso. La meditación o concentración, o sea, en realidad en algunos lados está como meditación, en otros lados como concentración, pero se refiere a la capacidad reflexiva y estar en el momento presente de la mente, no exactamente a la atención plena. Y la sabiduría, que bueno, eso viene con el tiempo, porque es como la combinación de todo, ¿no? De todos las 4, o sea, meta, karuna, etcétera, etcétera, y esto. ¿Por qué algunas tienen la C? Porque esa C está representando a la C naranja de calma. La conducta ética es consciente. Yo tomo consciente de que me estoy conduciendo éticamente. Y es una elección. A veces una elección que no cuesta, pero otras veces para algunos, ¿y qué hago acá, no? Después, el esfuerzo gozoso también es consciente.
porque yo decido hacer ese esfuerzo, invertir ese tiempo o invertir esa inversión, digamos así, humana, a fin de lograr algo que sirva a todos. Y la meditación, la concentración de la mente también es toma de conciencia, también es consciente. Ustedes me pueden decir, bueno, pero la paciencia no es consciente. Sí, la puedo hacer conscientemente. Y bueno, seamos conscientes. A ver, tengamos paciencia. Y la generosidad, sí, también puede ser. Pero estas tres seguro que tienen relación con la toma de conciencia. Esto es simplemente una explicación. Hay más, digamos, perfecciones o paramitas. Depende de la escuela de budismo. Pero bueno, no importa. Era solamente como para poder nombrarlo y saber que son como, están como en tangenciales en relación con el universo meta para nosotros, ¿no? Es como que pueden formar parte de una extensión del universo meta. Vamos a comenzar entonces con empatía. Vamos a tratar de ir lo más rápido que podamos. Empatía, por eso la otra vez, con un poco el debate que se generó, dije, vamos a repasarlo, porque si no, vamos a por ahí mezclar cosas, porque las cosas necesitamos reafirmarlas muchas veces un poco. La empatía es una capacidad humana, primero, es una capacidad. La empatía tiene su red neuronal, perfecto, pero es una capacidad humana. Todos tenemos esa capacidad. Podemos desarrollarla o no. Es poder comprender plenamente al otro, la otra persona, comprender sus razones, percibir sus emociones, aunque no sean completamente manifiestas y aunque yo esté de acuerdo o no con sus emociones, con sus razones. Una cosa es lo dijimos algunas veces, la simpatía, que es la inclinación emocional hacia alguien. Pues si sabes, me quedé simpática. No me digas, como decían antes cuando empezaban a conocer a alguien, empezaban a estar como de novios hace la época de mis viejos. Sí, es una simpatía. Me causa gracia, pero era así, ¿no? Entonces, bueno, eso es simpatía. La simpatía es emocional. La empatía no es una propensión emocional hacia, no, es que te comprendo. En la simpatía no tengo por qué comprenderte, me cae simpático, me cae simpática, pero no quiere decir que te esté comprendiendo o que esté comprendiéndote emocionalmente, no, no, en la empatía sí. En la empatía me comprometo, resueno con el otro y sus circunstancias, su contexto, sea actual o pasado, ¿eh? El otro puede estar por algo que ya pasó. Estar en los zapatos del otro, como se dice habitualmente, ponerse en el lugar del otro. Y en última instancia es conectarse con el otro desde una paridad como ser humano, ¿no es cierto? En el contexto terapéutico, entonces, la empatía permite al terapeuta, entendiendo terapeuta como profesional del área de la salud, sea psicólogo, enfermero, médico, kinesiólogo, etcétera, ponerse en el lugar del paciente validando su experiencia de vida, lo que trae a la consulta, sus emociones y, bueno, todas sus experiencias. Eso es lo que se llama empatía terapéutica. O sea, está como orientada desde el punto de vista de la relación terapeuta-paciente, terapeuta-cliente, profesional-paciente, como lo quieran llamar. Y me gusta este dibujito, siempre lo pongo porque está muy bueno, ¿no? El muchacho se sube, me hace recordar a mis tiempos cuando yo tenía pelo, se sube al zapato y la chica le dice, ah, ahora comprendo, me pongo en tus zapatos. Este es muy gracioso y está muy buena. Ahora, la empatía puede estar a tres niveles: cognitiva, emocional y lo que se llama interés o preocupación empática. En la cognitiva comprendo lo que al otro le pasa. En la emocional me llega, me resuena emocionalmente. Es como que lo siento a lo que al otro le pasa. Y en el interés empático o preocupación empática,
entiendo lo que al otro le pasa y lo que necesita de mí y tomo el compromiso para ver si lo puedo ayudar. O sea que en la empatía cognitiva yo puedo comunicarme primero de una forma que tiene mucho más sentido para los demás y puedo lograr un mejor entendimiento y rendimiento con los otros. Es parte de lo que nosotros, como profesionales del equipo de salud, utilizamos todo el tiempo. El individuo, como dice Goleman, el líder, no sostiene, perdón, no siente lo que el otro está experimentando. O sea, no es emocional, no, sino que piensa sobre lo que el otro está experimentando. ¿Se entiende la diferencia? O sea, es cognitivo. Me doy cuenta que lo que está pasando, pero no hay un compromiso profundo. Pero esto, por lo menos este grado de compromiso, el compromiso cognitivo, con entender lo que al otro le ocurre, permite entonces poder trabajar en grupo mucho mejor. Y en esta comprensión cognitiva que la persona puede tener del otro, en esta empatía cognitiva, tiene mucha influencia la capacidad del desarrollo de conciencia propia, de introspección. Por eso la otra vez nos mandaba esto de introspección, pero bueno, justo lo vi, me pareció importante. O si influye la autoconciencia, y fíjense que le puse de vuelta la C naranja, que influyen en esta capacidad, el desarrollo de la conciencia propia y la autoconciencia, quiere decir que tiene relación con la C naranja del programa Calma, la toma de conciencia. Fíjense cómo todo va y vuelve de vuelta al origen, a el tema de la toma de conciencia. O sea, pensar reflexivamente sobre nuestros propios pensamientos y conductas y emociones, ¿no? Sensaciones, pensamientos, emociones. Y la posible implicancia es con la corteza prefrontal en general. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se observa es que hay un circuito para la empatía cognitiva, otro circuito diferente para la empatía emocional, otro circuito diferente para meta, para compasión. No, por ahí los circuitos, que son igual difíciles de estudiar, son un poco diferentes, por ahí no tanto, pero son las mismas áreas. Nada más que se relacionan de otra manera y con diferentes neuroquímicos, neurotransmisores. Entonces, eso también es muy importante comprenderlo. Entonces, acá debe estar implicada la amígdala, el hipocampo, pero con una relación con la corteza prefrontal diferente, ¿no? Y con diferentes, digamos, neurotransmisores que todavía no están del todo claros. Y la empatía emocional, en la empatía emocional se genera una recreación vivencial del sentido del otro. Dicen que aquí es donde tiene mayor implicancia las neuronas en espejo, las que se estudiaron en los monos, ¿no? Como el mono veía a uno de los investigadores que estaba comiendo una banana y lo imitaba. Y cuando, como estaban sensándole la respuesta cortical, veían que se estimulaban a través del estímulo visual de ver al otro comiendo una banana, que obviamente estaba comiendo a propósito delante de él, el investigador, determinadas áreas que cuando el mono comía la banana en forma material, o sea, real, se estimulaban las mismas. Entonces eso es lo que trajo a colación, no me acuerdo cómo se llamaba el italiano, que empezó a hablar de las neuronas en espejo. Ya me voy a acordar, no importa. O sea que puede, primero, el poder resonar, no solo desde el punto de vista cognitivo, sino emocional con el otro, permite ayudar a entender mejor las dinámicas del grupo. Y es como que cuando hay una conexión que también es emocional con el líder, con el coordinador, con el que ordena el grupo, y con los referentes del grupo, es mucho más estrecha la conexión. Hay un apego distinto, hay un apego sano, y permite entonces que exista una mayor producción, digamos así, ¿no? En este tipo de empatía también el sustrato neurobiológico son las amígdalas, el hipocampo, un poco más la corteza órbito-frontal, pero sigue siendo la corteza prefrontal en general. La doctora Tania Singer, que fue una investigadora
sobre todos estos temas del Instituto Planck, del Instituto Alemán, dice: necesitamos entender nuestras propias emociones para entender las emociones de los otros. Y es cierto, uno necesita comprenderse mejor a sí mismo para poder estar mejor con uno mismo y poder aprender a estar mejor con el otro, ¿no? Y Goldman dice: la empatía emocional es importante para la eficaz mentoría de los grupos, la gestión grupal. Esto que está sacado, todos son conceptos de, como dice ahí, creo que se los pasé el PDF, no recuerdo. Inteligencia emocional, la serie de la Harvard Business Review, el librito de empatía. Si no, se los voy a pasar, creo que lo tengo. Lo tengo en forma física, pero también lo tengo en PDF. Porque es chiquitito, sencillito y aclara todas estas cosas. La empatía entonces es emocional. Y la preocupación e interés empático está muy relacionado con lo emocional. O sea, es como que lo emocional, la empatía emocional, es como que son diferentes escalones de la empatía, ¿no? Yo puedo entenderte desde el punto de vista mental qué es lo que te pasa, pero no me comprometo. Tengo una empatía cognitiva. Se ve, eso se observa. Si yo te entiendo, mira, qué cagada, ¿eh? O sea, a ver, o puedo sentir también la resonancia emocional y entonces decir: bueno, esto me llega. Y muchas veces cuando tengo esto, empieza mi preocupación, mi interés empático, porque entiendo qué es lo que necesita del niño, qué es lo que necesitaría la persona para lidiar el problema que tiene, la circunstancia que tiene. Y entonces hay la implicancia de la amígdala con la corteza prefrontal es mucho más importante, mucho más fuerte, y se empieza a correlacionar, por decirlo así, con la liberación de oxitocina. O sea que de alguna manera podríamos decir que la preocupación empática puede ser muchas veces el precursor o el gatillo o el que dispara la compasión. Según Tania Singer, son diferentes los circuitos. A mí nunca me quedó del todo claro. Pero bueno, hay un libro de ella que yo no leí, que es un libro que tiene como 500 páginas o más, en inglés, en donde ella explica. Es un libro que lo sacó cuando estaba en el instituto, ¿no? Max Planck. Me debo ese libro, le soy muy honesto, ¿no? Muy honesto. Pero en todo el resto que he estudiado y en todas las cosas que ha hecho ella, no me quedó del todo claro las diferencias de redes y de circuitos que existen en la neurobiología, en la empatía, digamos, de interés empático, preocupación y la compasión. Tal vez sea lo mismo y ciertos grupos lo entienden así. Pero bueno, sí hay algo que es diferente, que es el amor incondicional. Que de alguna manera yo puedo tener empatía, y si yo llego a la empatía emocional, de alguna manera, si resueno, algo me va a generar. Y si quiero ayudarlo, va a ser desde esto, desde el amor incondicional. O sea, la intención de brindar el corazón sin ninguna condición, desde el bienestar común. En este caso, orientado hacia mí, hacia la persona, en este caso sería hacia la persona. Eso es lo que se llama entonces meta, amor incondicional, benevolente, bondadoso, bondad amorosa, como dice en inglés, loving kindness, amabilidad amorosa, digamos así. Es desde el bien común y para el bien común, desde la intención plena del bien común, desde la intención incondicional, claramente, esa es la intención plena, la intención plena es la incondicional. Porque ¿qué es la atención plena? Es una atención incondicional. No está condicionada a nada. Yo voluntariamente enfoco mi atención hacia el momento presente, la experiencia presente. Eso es incondicionalidad. Por eso, cuando yo hablo de intención plena y estamos haciendo una práctica o algo, me refiero a lo mismo, pero desde la voluntad y la intención, en forma incondicional hacia determinado objetivo. Es simplemente pasar de la atención a la intención, en forma plena, en forma incondicional. O sea, en este caso, la intención de desear el bien, de hacer el bien.
Esto o sea, en Pali, en la lengua del Buda, era lo mismo que decir amistad, amigabilidad, compañerismo. A ver, para que se entienda, amistad incondicional o amigabilidad incondicional, compañerismo incondicional, buena voluntad, o sea, algo que sea para el bien común, como dice ahí, benevolencia, no malevolencia, benevolencia. Esa benevolencia incondicional, porque yo también puedo ser benevolente, pero porque quiero algo. No, es incondicional. Concordia, o sea, estar en comunión. Ser inocuo, no tener una intención secundaria, ¿no? Y ser amable, no socialmente, como cuando entro al almacén. Hola, ¿qué tal, don Pepito? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bien, ¿qué cuál? ¿Tiene jamón? Sí, deme 250. ¿Cómo anda su esposa? Bien, se le pasó todo lo que arriba. No, eso no es. Eso es social. Está todo bien. Necesitamos las normas reales. Esta amabilidad es incondicional. Te pongo el corazón, incondicionalmente. Tenés mi lealtad, mi incondicionalidad. Es otra cosa. O sea que el amor incondicional es la forma de brindarse que se ejerce sin condiciones que comprometan a cualquiera de las dos partes, tres, cuatro, las que sea, sin que exista un beneficio concreto en forma individual, más allá de la experimentación del amor en sí mismo, del sentirse recompensado por el haber actuado bien, reconfortado. Eso es lo que llamamos intención benevolente, intención plena, intención y deseo bondadoso que lleva a la acción bondadosa, que lleva incluso a esa intención bondadosa, que yo digo, bueno, yo quiero llevar con mi respiración, con mi intención plena, a través de mi respiración, la armonía en tal lugar de mi cuerpo, para todos nosotros, etc. Es una acción bondadosa, ¿sí? Sin necesidad de que exista sufrimiento. O sea, si yo lo dirijo al sufrimiento, meta se convierte en compasión. Se transforma, meta se transforma, pasa a ser compasión, porque es eso justamente. O sea que esencialmente meta es una actitud altruista de amor y amigabilidad, o sea, amabilidad o amistad, a diferencia de la manera de la amabilidad o de la mera amabilidad basada en el propio interés o las normas sociales. Esto es otra cosa y ustedes lo saben. Por eso tapé al loguito del Argerich, está esto que está en todas, ¿no? Que es la madre con el hijo, ¿no? Que es realmente muy representativo de meta y compasión, ¿no? Y bueno, meta entonces es el origen que me permite después arborizar, y por este árbol de virtudes, por así decirlo entre comillas, diferentes, ¿no? Compasión, rápido. Muchos dicen, bueno, la compasión es una emoción. Lo dice también Vicente Simón. No está mal, está bien. Tiene un componente emocional muy, muy fuerte, muy puro, igual que meta, pero que genera una motivación, que es esa motivación proactiva, tendiente a aliviar el sufrimiento propio o de los otros. O sea, en el caso de llevar la compasión hacia nosotros mismos, es poder cuidarnos a nosotros mismos cuando sufrimos, cuando cometemos errores o pasamos momentos difíciles, porque no vamos a estar mejor si nos sobreidentificamos con el sufrimiento, con el dolor, si nos autocriticamos, nos pegamos palos con nuestras creencias y a través de, o sea, sentir el sufrimiento, nos aislamos. Y esto es lo que dice Christopher Germer y Christine Neff en el año 2012. Cuando una persona sufre, suele sobreidentificarse con el sufrimiento. ¿Y por qué me pasa esto? Y qué terrible, y cómo me siento. Y entonces me retroalimento en todo lo que tiene que ver
en mi mente, en mis emociones. Me critico y esto me pasa porque entonces me equivoqué en esto, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, ¿por qué no lo habré dicho? ¿Por qué? Y soy un estúpido, una estúpida, y esto me pasa siempre, y te das cuenta que no sirve para nada, etcétera, etcétera. Termino aislando. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos investigadores? La autocompasión tiene que, de la sobreidentificación, tratar de tomar conciencia frente al sufrimiento. Tratar de comprender de que estoy sufriendo y aflojar un poquitito, digamos, el pegarnos a nosotros mismos, o sea, empezar a bajar la autocrítica y brindarnos autoamabilidad o afecto hacia nosotros mismos, afecto incondicional, o sea, meta hacia nosotros mismos enfocado para poder aliviar el sufrimiento, eso es la autocompasión o el núcleo de autocompasión, y en vez de aislarnos, entender de que el sufrimiento es, el dolor y el sufrimiento es algo que es habitual en la vida. Entonces, entender de que todos estamos enlazados por estas experiencias que son parte de la humanidad compartida y que nos permiten entonces decir, no, no estamos solos. Nunca estamos solos en realidad, ¿no? A pesar de que podamos sentirnos solos. Entonces, por ahí en el año 2015, pero a base de haber o sea, analizado con ellos, con Christopher Germer y Christine Neff, Vicente Simón fue el primero, que ellos dos le dieron para que empezara a difundirlo. Yo tengo que decir que entonces es uno de mis maestros, ¿no? Porque ya que Mario Alonso dice que tuvo maestro aquí y allá, pues yo tuve la posibilidad de poder estudiar con él y poder estudiar con Christopher Germer, ¿no? Él dice, hay que tomar conciencia del estado de malestar, dice lo mismo que ellos, pero lo empieza a difundir en el mundo hispano. Salir de la mente en piloto automático, habitar, o sea, prestar atención plena a mi respiración, habitar mi cuerpo y mis sensaciones y practicar la aceptación de que en este momento me encuentro en este malestar y tengo que aceptarlo, siento esta incomodidad, este malestar, y brindarse el afecto hacia uno mismo en vez de criticarse. Y eso es lo que dice Simón en el año 2015. Mindfulness, o sea, toma de conciencia, habitar el cuerpo, salir de la mente y entrar en el cuerpo y brindarnos desde el corazón la aceptación y la compasión. Es lo mismo que dice el ejercicio de autocompasión que desarrollan Germer y Neff en el 2012. O sea, tomar de conciencia, estoy sufriendo, esto me duele. Poner nombre a lo que me duele. Me duele haber desaprobado el examen, me duele haber peleado con mi vecino, me duele haber roto con mi pareja, haber tenido una discusión, me duele el sufrimiento de tal persona. Me duele el haberme maltratado de esta manera, lo que fuere que está sintiendo uno, a veces en relación a los demás, y uno lo está sintiendo y se siente mal, o a veces porque uno está sintiendo por uno mismo, ¿no? Acompañarse y no aislarse, todos sufrimos. El sufrimiento es parte de la vida. ¿Por qué tiene comillas esto? Porque son las frases tal cual las enseñan en el ejercicio ellos dos, ¿no? Y brindarnos compasión, o sea, meta dirigido al sufrimiento, que me pueda perdonar, que me acepte tal cual soy, que me sienta salvo, que esté libre del sufrimiento. Y esa frase